Hola chicos, bienvenidos. Vamos a hablar de cómics. Sabes que de vez en cuando hago esto de cosas de cómics para explicar alguna cosa, que hacer alguna, siempre lo digo. Así que vamos a hablar un poco de lo que hablo muchas veces. La gente habla muchísimo, muchas veces no se entiende, es la narrativa, el ritmo, la composición, tal, que es un poco difuso para todo el mundo. Es, la narrativa es muy buena. Tú te lo lees y dices, ¿dónde ves la narrativa o tal? O dices, ¿en qué se diferencia este tenga mejor narrativa que aquel? ¿Por qué? ¿Vale? Esto no es académico, ni va a ser analítico, ni nada. Os voy a mostrar algunos ejemplos un poquito para que veáis de dónde vienen todas estas formas de hablar y todo esto que tenemos. ¿Qué voy a utilizar de ejemplo? Pues estaba pensando en coger varios cómics de varias épocas, de varios tipos, que es una BD comparado con un manga, con tal. Y luego pensé, eso no sirve de nada. Narrativas completamente diferentes tienen trabajos completamente diferentes. El manga y su regla de la T, por ejemplo, es una machacada frente a las 9 viñetas que se suele decir máximo del americano, frente a la múltiple viñeta de un álbum europeo. O sea, estamos hablando de que ahí ya tenía que entrar no en narrativa sino en composición, viñetación, hablar de las calles de las sangrías, de los paneles, o sea, sería el infierno. Como no quiero entrar en eso, he decidido coger un solo personaje, una sola empresa, pero tres formas de publicar diferentes. Ahora es cuando vais a decir, ahora es cuando la mata y me dices de qué narices estás hablando. Bueno, hablo de Juez Dredd, 2000 AD, Fleetway, lo que sigue el después, o ya Battalion, o Rebel, quien lo haga ahora, ¿vale? Este es el recopilatorio que hizo en blanco y negro de Kraken, ¿de acuerdo? Los recopilatorios que hay. Esto recopila la revista semanal, lo que significa que cada capítulo es una entrega, ¿vale? Cada pocas páginas es una entrega que puede ser continua y durar muchísimo, o ser tan corta como literalmente 6 u 8 páginas, ¿vale? Esto es una forma de narrar. En 6 8 páginas se narra de una forma muy diferente, ¿de acuerdo? Con eso tenemos el primero. Lo segundo, voy a utilizar esto. Uy, también Juez Dredd. También 2000 AD, pero son las tiras de prensa. Esto es diario. Esto va a cambiar mucho. Sobre todo vais a ver que cojo dos tomos. ¿Por qué? El primer tomo y el segundo se diferencian. En uno había sagas largas y poco a poco se fueron poniendo, y vamos a ver la diferencia cuando cuentas algo, un espacio de una página mínimo, porque es un espacio, quiero decir, estamos hablando de un espacio de dos calles de viñetas, y que, por ejemplo, para que lo entendáis, esto es una historia completa. Y el tercer caso es cuando sacamos la versión norteamericana de Juez Dredd. Sí, se sacó un cómic, hay un cómic que sale en Estados Unidos, de hecho salen en Estados Unidos cómics de Juez Dredd, pero son americanos. Aunque sean de la empresa realmente, los derechos, todo lo que queramos, y lo publique la misma 2000 AD, esto lo hace en este caso es Dwayne Swarzniski, si no me equivoco. Espera. Swarzniski, no, Ulises Farinas, ¿vale? Interpretación. Vais a ver que aquí volvemos otra vez. Esto es narrativa de comic book americano. O sea, hablamos de que estos son 20 páginas, hay una distribución diferente, etc, etc, etc. De eso vamos a hablar. Y de paso, vamos a hablar de algo muy curioso. Esto no ha sido un corte de edición, pero me ha apetecido hacerlo. Y vamos a ver muchas de estas cosas, porque voy a permitirme. ¿Os acordáis que siempre he hablado de alguna cosa y digo, ya lo buscaré? Pues ahora lo buscaré cuando sea necesario. Vamos a continuar con lo que nos toca. Vamos a ver. Primer caso. El caso de, vamos a Juez Dredd, los archivos completos. Lo que os hablaba. ¿Cómo se construye este tipo de guiones, este tipo de cómics? Estamos hablando de historias que se publican semanalmente y son muy cortas, ¿vale? Cojo una en medio para que no haya ningún tipo de... para que lo entendamos un poco. O sea, por ejemplo, El Hombre Invisible. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis páginas. ¿Vale? Y es una historia autoconclusiva. ¿De acuerdo? O sea, esto empieza y acaba aquí, no hay más. Como podéis ver, pues los planteamientos van rápidos. El título, créditos. Es una estructura muy rápida. Plantea lo que es el crimen, que bueno, el crimen en este caso es un aviso. Va a robar algo el hombre invisible. Pues tienen que ir a capturarlo. ¿De acuerdo? La acción es muy, muy rápida. Ocurre todas las acciones en muy poco espacio. Es muy rápida. Hay mucho texto que tiene que explicar muchas cosas, sí. Pero, por ejemplo, les digo, llegan, suelten, espera, las escenas espectaculares son grandes viñetas dentro de construcciones. Pero necesitan muchas viñetas. Veis que son 6. No vamos a ver en este tipo de revistas, es muy difícil encontrar una viñeta grande. Pero el ritmo de lectura es muy, muy rápido. Porque tú tiras y es planteamiento. Ya está aquí planteado todo, va a robar esto, hay que protegerlo tal y cual, porque le han dicho
que va a robar esto. Primer giro, segundo giro, y ya vamos a lo que es la continuación y el desenlace final. ¿Vale? Ahí está lo que os estoy diciendo. El ritmo de lectura es muy rápido, hay normalmente muchas viñetas, mucha explicación, hay mucho texto que va explicando y luego vemos esto. Cuando aparecen estas viñetas pequeñas, el ritmo de lectura se ralentiza. Tú empiezas a leer esto, en este caso, por ejemplo, esta nueva historia. Al haber tanto texto, tardas más, lo que significa que como tardas más, vas poco a poco. Tu ritmo de lectura y todo esto es más lento. ¿De acuerdo? Vale, pero las viñetas de acción, ¿veis? Como hay varias acciones, varias personas conversando. No es un cara contra cara, no es alguien planteando algo, no es como esto, una respuesta rápida, sino que son pom, 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 movimiento. Luego, las viñetas de acción que hacen que sea más rápido el final es después de haber hecho varios desarrollos. La acción, ¿veis? Una, dos, pom. La acción es rápida, es una sola viñeta, aunque tenga pom, pom, pom. Sería un plano continuo en cine si queréis llamarlo. En este caso, pues eso es una viñeta que tiene varias acciones, una multiacción. ¿Por qué? Porque esto se le da un tirón y es rapidísimo. De hecho, te ha planteado tanto que al final tiene que ir muy rápido para acabarlo. Bueno, vamos a repetir 1000 cosas. ¿Vale? Esto, por ejemplo, en este caso. El planteamiento es una página. Como ya sabéis, que Juego 3 era en sus años, era muy cabrito y es muy ácido, muy satírico. Aquí tenemos un anuncio de revista o es un anuncio de televisión para hablar de algo que luego tienen. Esto que volvemos a lo mismo. El planteamiento es muy rápido. Pero en este caso, por ejemplo, vamos a acciones directas. Tin, 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 tin. Todo va desembocando. Veis que todas las viñetas desembocan en la acción final. Volvemos a hablar de siempre las resoluciones. Veis las viñetas otra vez. La resolución se da normalmente de una forma muy rápida. Y ya. ¿Vale? Esto es pensado para una revista. Lógicamente, para que lo entendáis, es una revista que lleva varias historias, tiene que contar rápidamente algo. Luego vinieron sagas largas, lo que significa que cada uno de estos capítulos tenía que tener lo que ya he dicho, un planteamiento, un nudo y un desenlace, pero dentro de uno más grande. Quiero decir que había acciones. Separaban en acciones toda la historia larga y la iban metiendo. Eso es lo que diferencia el ritmo, ya habéis visto. Es muy rápido de leer, tiene que ser una cosa que explique muy rápido todo, planteándolo tal. Las viñetas, si os dais cuenta, hay muchas de acción continua, porque meter, en lugar de ya meter 16 viñetas, pues metes una grande en la que puedas meter 3, 4 acciones, de manera que te ahorras muchas viñetas. Todo esto es el estilo de la narrativa de una revista, para que lo entendáis. Lees, necesitas en muy poco espacio desarrollar una historia que sea interesante y que tenga suficiente potencia. En eso eran expertos autores pues, como John Wagner, Pat Mills, Alan Grant. En Inglaterra es la hostia, son la hostia en este tema. Aquí en Estados Unidos, pues las revistas de la EC, por ejemplo, hacían ese tipo de cosas desde los 50, los 60. Pero se ha perdido mucho porque ya no tienen esas historias cortas. Sí que se ha ido recuperando en algunos sitios, pero se ha ido recuperando el partir una historia en muchas partes. Tonkin, por ejemplo, ahora en Wonder Woman, sí que hace mini historias dentro de lo que se está haciendo dentro de su Tonkin, dentro del Wonder Woman de Tonkin, haciendo esas mini historias de Trinity, que está ahí. Pero es muy difícil recuperar todo eso a las revistas de cómic hace muchos años, pues que la gente no las busca. Que yo sigo pensando, me parecería genial tener otra vez ese mundo, pero es muy difícil. Bueno, vamos a pasar a lo siguiente, que esta va a ser un poco más complicado de movernos, así que vais a tener que permitirme un poquito de preparación, ¿vale? Pero vamos a ello ahora mismo. Vale, vamos a ver un poco lo que es las tiras de prensa. ¿Por qué hablo de las tiras de prensa como algo muy especial? Porque el ritmo de las tiras de prensa está marcado por periodicidad muy rápida. O sea, estamos hablando de que esto no sale cada mes, sino que sale cada semana. Tenían que tener alguna. Y no cada semana, sino que se iban a cada día, etc. Depende de la publicación. Bueno, vais a ver que hay un poquito de pérdida de color. Voy a ver si puedo arreglarlo y vuelvo. Bueno, creo que mejor así, ¿no? Está bastante bien. Ahora vamos a lo de siempre. Normalmente no había historias largas al principio. Para que entendáis, esto es una historia completa. Se titula Los disturbios del paro. ¿Vale? No hay más. Solo es una página. Va a generar Alan Grant, Ron Smith, se ha reimpreso, te lo indican aquí, pero esto es para periódicos. Se hizo para periódicos. Si os dais cuenta, tenían un espacio limitado. En este caso, por ejemplo, para contar una historia muy larga, acababan haciendo 3 líneas. Muchas viñetas. Muchas viñetas hacen la lectura con un ritmo más pausado. Si es muy pocas, haces... y es muy rápido. Por ejemplo,
Y lo que ocurre que hemos contado antes de las viñetas que reúnen varias acciones, porque es muy rápida de leer, le da velocidad. En este caso, pues la narrativa es planteamiento, volvemos al mismo, la gente ataca a los robots porque hay un problema de paro. ¿Vale? Planteamiento. Nudo, es que ha habido una esto, ¿qué hacemos? Vale, nos vamos con espuma, desenlace, la espuma tal y cual, y al final los detienen pues porque resulta que son básicamente por haber hecho, bueno, de hecho es tan crítica, vuelve a ser tan satírica aquí Alan Grant y Wagner, que los detienen por haber montado una manifestación legal y se alegran porque los van a meter a trabajos forzados, van a trabajar. Es así de sarcástico el humor inglés, pues Alan Grant era un experto y tanto Wagner como Grant tenían muy mala leche. ¿Qué ocurre? Cada historia, para que lo entendáis, es un poco de eso. Se plantea muy rápido, la acción funciona aquí. Como si os dais cuenta, pues hemos visto, podemos cambiar, viñetas más verticales, una composición, ¿veis? Dos viñetas, ha pasado algo, ese es el desenlace de la viñeta. Vamos muy rápido con todo esto, ¿de acuerdo? Quiero decir, tú estás leyendo esto, normalmente una, dos, lo que sea. Como lo del Boeing. Algunas de estas son casi resúmenes de algunas historias de la revista normal. Pero, según avanzamos, te dais cuenta que muchas veces se adaptan más a las dos líneas de viñetas para desarrollar todo ese tipo de cosas. Pero ya veréis que se van quedando con las dos líneas. Si os vais dando cuenta, el dibujo es más completo, etc, etc. Algunos de estos acaban siendo simplemente chistes muy tontos, pero muy de juguete. Son cosas así. El ritmo de lectura en las tiras tiene que ser todo lo rápido que puedas. Tú tienes que coger, leerte un ratico y seguir. No tienes que ir un poco más allá. ¿Qué ocurre con el tiempo? Pues el formato mejoró, les permitía más. De hecho, aquí ya tenían a Ian Gibson dibujando, por ejemplo, a mí me encanta. Esto. Pero poco a poco, si os dais cuenta, estos siguen siendo historias autoconclusivas, cortas, pero llegamos a un momento en el que ya se hacían tiras largas. Aquí ya empezamos con una historia que dura 1, 2, 3, 4, ya dura varias. Pero ¿qué ocurre? Todas ellas tienen normalmente planteamientos, nudos, desenlaces. Eso es la página completa. En este caso, hay cliffhangers. ¿Vale? Hay una negociación porque hay secuestrados, pasas al siguiente día, muy rápido para que las secciones son muy continuas, muy de días, pero también que no que sean suficientemente cerradas como para que tú puedas leerte un día, otro día no leer, o sea, tú te puedes saltar esto, pero desde el capítulo 1, más o menos sabes de qué vas, ves aquí, vas viendo todo el desarrollo. Poco a poco, o sea, te puedes saltar páginas y más o menos no hay problema en entenderlo. Volvemos a lo que he dicho, cuando ha pasado este recurso os dais cuenta de que ya es continuo, ya son dos líneas, ya hay viñetas establecidas, ya la narrativa es propia, pura y dura, continua, ¿vale? Os dais cuenta de que no aparecen estas viñetas que decíamos de movimientos que englobaran varias, el plano detalle en la viñeta para hacer una acción concreta. Os dais cuenta que aquí ya no lo hacen. ¿Por qué? Porque es una saga, lo que le permite contarlo todo de una forma lineal. Sí que al ser una, ¿cómo se dice? Una publicación tan periódica, hay cliffhangers, pero la gente suele engancharse. Muchos estaciones acaban en el cliffhanger. O explicaciones finales, remates para continuar. O sea, por esto ha pasado. Hostia, pero ¿cómo acaba? Son cliffhangers, recursos de esto. Ahí es lo que decimos. En este caso, por ejemplo, vuelve a cambiar completamente el lenguaje. Y estamos hablando de la misma serie. O sea, no estamos hablando de nada tan extraño como que esto acaba desde el 85 y esto es el 86. O sea, es continuo. Y en este ya pasa ese paso de una narrativa que decimos pues lo digo, de publicación diaria a lo que es una narrativa de revista. ¿Veis cómo ha cambiado? En revista tenemos más desarrollo, sobre todo le interesa que el ritmo de lectura esté bien, tenga un buen planteamiento, un ritmo de lectura tenga acción, aunque sea muy continua, pero tenga una lectura que siempre tenga algo que te enganche. Las tiras tienen dos conceptos. Uno, el chiste único, rápido, todas las cintas que puede meter, máximas, con detalles si los necesita. Pero al principio era el chiste, metía el chiste, lo acababa y fuera. Luego avanzaba un poco más, contaba una historia un poquito más compleja para meter algo más de enjundia al. No el chiste. Cuando digo el chiste, quiero decir muchas veces para que lo entendáis lo que es la trama principal o la idea que es la que transmite esa tira.
Luego llegan las sagas dentro de las tiras, puede extenderse y ahí desaparece. Lo único que tiene que conseguir son cliffhangers finales en cada una de esas páginas para que se vaya enganchando al siguiente, al siguiente, al siguiente, al siguiente. Pero que una tira no tenga tanta información como para que si te pierdes un día ya no puedas leerla. Esos son las tiras de prensa que se suele decir en este caso, ¿vale? Hay otros que tienen otros tipos de desarrollos, pero bueno. Pasamos al tercer caso. Este ya es el caso que conocemos, aquí creo que ya conocemos todos mucho más este caso. Con eso quiero decir que no vamos a mentir, ni yo voy a hacerlo. Somos en este canal muy de leer cómic americano, o por lo menos de leer un cómic muy... comic book. Aunque nos guste el europeo, que yo sé perfectamente que aquí hay una cantidad de amantes del europeo brutal. O sea, hay bastantes, realmente sois muchos. Y ahora vamos a ver. Vamos allá, estoy haciendo algunos cambios. Vale, es lo que os digo. Cuidado que me acaba de saltar un invitado, mira. Esto es un gato. Esto es mi gato. Haciendo aquí la visita de cada cierto tiempo. Espera un momento. Gilles, ven un momentito. Ven. Saluda. Gilles, saluda. Allí. Esto es lo que pasa cuando tienes gato. Di hola gato. Di hola gato. Hola gato. No quiere. Bueno, después de este gran momento estelar del gato y mis locuras, pasamos a lo que estábamos hablando. Este es Juez Dredd Mega City 0. Esto es el cómic book americano, pues la adaptación un poco de Juez Dredd para los norteamericanos. ¿Por qué lo quiero coger como ejemplo? En este caso es por... Volvemos a lo de siempre. No voy a contar de qué va, pero la narrativa y la historia es diferente. Los planteamientos, por ejemplo, en este caso vais a ver que ya se toma su tiempo. Aquí ya sabes que tienes más páginas, sabes que vas a tener una regularidad, así que puedes contar, hablar, de hecho, pues, si os dais cuenta, hay momentos, el planteamiento, ya puedes jugar con flashbacks largos, en este caso, puedes estirar una acción como encuentran a alguien y ya puedes centrarte un poco a poco sobre esto, hay la acción, puedes usar viñetas para acciones que en otro caso no usarías porque no puedes desperdiciar. La acción está más medida, está más movida, ya veréis cuando hay... no está tan rápida. O sea, podéis ver una pelea y la pelea empieza, sigue, hay gente hablando durante la pelea. Las acciones son de varias viñetas, o sea, puedes gastarte páginas en hacer cosas. Puedes gastar una conversación, pues que esta conversación probablemente en una tira de prensa sería una viñeta. En la revista, pues probablemente será un par de viñetas, o una viñeta continua en la que los dos discuten. Y el ritmo aquí es más explayado, puede sacar más detalle, puede hablar más, puede sacar más personajes, que es una cosa que no hemos hablado, que el aumento del número de personajes hace que normalmente sea más lento, porque tienes que hacer más puntos de vista. En este caso, como tienes el espacio, no ralentiza el cómic que haya más gente, no ralentiza el ritmo. Puede haber muchos personajes, pero todos tienen su momento, su desarrollo, y como podéis ver, la acción no se ve cortada a unas poquitas páginas o a unas poquitas viñetas, puede ser mucho más larga en desarrollo, puede hacer mucho más. ¿Vale? Esto es. ¿Qué diferencia hay entre todo esto? Pues realmente, si os dais cuenta, lo que hemos hablado es el ritmo. La narrativa se basa en ritmo que lo marcas con los tamaños de las viñetas, la cantidad de viñetas normalmente, la cantidad de información en la viñeta, hablamos de los textos de apoyo que puedas añadir, muchos o pocos diálogos, el número de personajes que aparecen en cada viñeta, en cada momento, en cada acción, en cada secuencia, en cada número de páginas, cómo colocas las viñetas, lo que significa, por ejemplo, lo hemos visto en la tira, al ser muy rápida, tú tiras muy rápido, es un vistazo en lo que es la revista, vas leyendo normal, pero como es corta, necesitas hacer muchas acciones en muy poco espacio, pues esas viñetas continuas, por ejemplo, que me he visto, que me estoy interesando mucho por ellas. En un comic book tienes más espacio, puedes jugar con viñetas más grandes. Si os dais cuenta, no hemos visto en este comic book, aunque hay muchas, hemos visto páginas que hay pues 3 viñetas, no hay más. O sea, imaginaos que utilizas solo 3 viñetas en la revista. En la revista, cuando como te comas 3 viñetas, te has comido una cuarta parte de la historia sin quererlo. ¿Por qué? Por meter 3 viñetas, una splash page. Ocurre lo mismo con la tira de prensa, pero la tira de prensa, si tiene 3 viñetas, lo que hace es recurrir a una idea corta. A nivel de guión también tenemos que saber que es muy difícil de trabajar
en espacios reducidos. Os lo dirá cualquier tío que escriba, y es que es más difícil escribir, siempre se dice en literatura que es más difícil escribir una historia corta que una historia larga. ¿Por qué? Yo os lo diría siempre, si visitáis a gente que escribe historias cortas, os daréis cuenta que poder desarrollar una historia, no, es que el nudo es lo hacer más rápido, ya. Intenta hacer atractivo algo, de manera que sea lo suficientemente complejo para que sea interesante, lo suficientemente simple, o sencillo si queréis, como para que no necesites muchas páginas. Que sea corto realmente. Que además tenga la suficiente profundidad para que puedas explicar todo lo que necesitas explicar. Y que a la vez tenga acción, tenga movimiento y no resulte ser plano. O sea, quiero decir, que no sea un tío hablando todo el rato exponiendo algo porque eso es un ensayo. Una persona entra, tiene su historia, entra en una trama, pasa algo, se relaja un poco, pasa algo y se acaba. O bajando, los anticlímax, o en un clímax. O hay un clímax y luego hay un final, un cierre. Quiero decir que eso en una revista, una historia corta, algo corto, es muy difícil. Las tiras de prensa, por eso cuando hablamos tantas veces de las leyendas, las legendarias, los piratas, que puede ser, pues vamos a hablar de gente, ya no os digo ni Flash Gordon ni esto, os hablo de otras tiras que eran mucho más conocidas, o las que trabajaban solo, por ejemplo, con dominicales, que es una sola página, pero completa, que podían hacer unas obras de arte maravillosas. De hecho, Alex Raymond lo hacía cuando estaba en sus días con Flash Gordon, cosas así. El Príncipe Valiente. El Príncipe Valiente, por ejemplo, es una cosa que la gente suele pelear aquello de si es cómico o no. Consideran que como no hay bocadillos, no es cómic, pero es un lenguaje narrativo de cómic. O sea, ahí está la pelea. Algún día hablaremos de eso, pero la pelea del Príncipe Valiente es muy gorda. Y yo la tengo muchas veces porque hay días que sí que estoy de acuerdo, es que es un cómic, y hay días que digo que no sé si es un cómic, una novela ilustrada. Pero claro, una novela ilustrada es una novela gráfica, una novela gráfica es un cómic. Esa pelea está ahí. Esto es un poco el ejemplo para que lo veáis. No he dicho, si os dais cuenta, no defino concretamente nada, solo ved y comparad si queréis las imágenes, comparad los cómics y os daréis cuenta del ritmo al leer. Os veréis que, por ejemplo, con los vistazos que os he dicho, tú paras el vídeo, te puedes leer una de las viñetas de tiras de prensa y ya te has leído una historia. Con lo que he puesto más o menos, por ejemplo, de una historia de juez de la revista, puedes ir pasando, parando y viendo cada página, incluso leyéndola un poco, y podrás entenderla. Pero de Mega City0, del comic book americano, con lo que he enseñado, no te enteras de nada. Acabo de deciroslo, en esto es simple, que las tres narrativas son tan diferentes que una está simplificada de manera que sea lo más básico para funcionar, la otra es más compleja, pero al no tener el espacio funciona de otra forma, y la tercera, al tener el espacio, es mucho más expansiva. De hecho, antes, los cómics, y sobre todo pasaba, la BD, por ejemplo, para que lo entendáis, como estaba limitada a sus páginas, explicaba muchísimo. Tenía algunas veces había cantidades de texto en las BDs brutales. O sea, había ahí una explicación y se les iba un poco de expositivos. En el cómic americano también les pasaba. Sobre todo cuando te encontrabas a autores que eran casi más literatos que autores. Roy Thomas, cuando adaptaba a Conan, por ejemplo, conseguía un equilibrio entre lo que era literario de Conan y lo que era un cómic. Pero ahora sí, por ejemplo, es muy denso para alguna gente a día de hoy. Kurt Busiek, cuando cogió Conan, consiguió también ese equilibrio, pero más actualizado, de manera que es mucho más rápido y ha adaptado un dibujazo que contaba todo lo que se necesitaba contar. Porque eran los grandes problemas, por ejemplo, al empezar el cómic. Que los textos de apoyo muchas veces eran descripciones de lo que ocurría en la viñeta. O añadían detalles a la viñeta que el tal que cual, mientras el reloj pasa la lluvia de la noche, pasa los rascacielos, van alrededor de Spider-Man mientras se columpia pensativo, qué tal que cual. De repente está Spider-Man colocado, columpiado, que es todo eso. Añadió detalles a toda la escena como si le faltaran. Y dices, bueno, no le faltaban. Pero quería hacerlo más rimbombante, más expresivo, como sea. Ese es Stan Lee, para que lo entendáis. ¿Qué ocurre con todo ese detalle? Bueno, pues que poco a poco el detalle ha ido aumentando en el dibujo y hay muchas cosas que no hace falta explicar. La calle, las sombras, tal. No, pues siguen apareciendo esa caja de texto en muchos autores que literalmente con eso entran y describen la noche fuera, la noche de tal, y añaden 3 líneas. Han conseguido ser más concisos. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta el lenguaje del cómic avanzado. En este caso, por ejemplo, el lenguaje de cómic, esta narrativa, la habéis visto que es brutal. Que no necesitan, en el caso de las tiras, casi descripciones, porque si las gastan en descripciones se hunde el cómic. En el caso de la revista sí que hay descripciones, de hecho algunas veces
tienen que meterle bastante caña para explicar algunas situaciones. ¿Por qué? Pues porque el que compra la revista no siempre es el, digámoslo así, comprador de decir todas las semanas, va, no, quiero una revista, quiero un rato divertido y luego igual la tira a la basura. No voy a decir que las tiren, pero podría ser. Por eso la narrativa es, yo me centro en mi revista, en mi historia. Y si hago una saga, tranquilos, la numeraré. Te buscas el resto de las revistas. Total, después se recopilará. Pero es más concreto el saber que la historia de Juego de Dredd en los archivos completos, tú coges una historia empezada en otra revista y te va a hacer un pequeño resumen. Es una revista. Sin embargo, Megacity, Comic Book, no hay ese tipo de entrega. Ellos, un comic book, se comprometes, tú te comprometes a cada mes cogerlo o comparte el recopilatorio. Lo que significa que ellos te tratan de otra forma. Pueden contar más cosas, más rápido, no tienen que recordarte nada, no tienen que recordarte que Megacity es Londres, la antigua Nueva York, no tienen que recordarte que hay una tasa de paro brutal, no tienen que recordarte todo eso para ponerte antecedentes, porque tú ya has leído todo eso. ¿Qué ocurre? La narrativa cambia. Pueden ser más especificativos, pueden ser más específicos, redundar en vamos a una zona de tal, de cual, el barrio es una mierda, el barrio es tal, no sé qué, pasa esto. Y aquí hay 3 tíos, tal. Es diferente. Sobre todo lo que os he dicho, ritmo, velocidad es muy importante. Lo marcan tanto la cantidad de viñetas, el tamaño de las viñetas, la distribución de las viñetas, te dan ese ritmo. Pero no solo eso. En los 3 formatos que hemos visto, toda esa composición, todo eso se supedita a una periodicidad. La periodicidad, de repente, y al tamaño de la cantidad de espacio que tienes, se convierte en algo importante. Por eso, cuando hablamos de narrativa, y un tío que decimos que domina la narrativa, para que lo entendáis, John Romita Sr. era un tío que era capaz de hacer comic book americano, tipo Marvel en aquel tiempo, una historia concreta de comienzo y cierre en un cómic de 20 páginas, pero además había historia, había temas que van pasando de una a otro cómic y tenía que saber cómo mantener esa historia interesante, pero que no se comiera mucho tamaño de las 20 páginas que es la acción que necesitaba, pero tenía que estar ahí para el siguiente cómic o el siguiente. Y además era un tío que podía coger y se hacía tiras de prensa que tenían también una continuidad, pero tenían sentido y acción y eran atractivas a la vista. Para que lo entendáis, eso es dominar la narrativa porque domina todas esas fases y esos estilos. Por ejemplo, siempre hemos hablado de muchos autores, pero algunos han pasado. Joe Kubert. Joe Kubert estuvo en la época de la Edad de Plata por ejemplo, en DC, y en DC aprendió a hacer historias cortísimas de 4, 6, 8 páginas, porque se hacían así, otras de 20, y luego pasó a hacer historias de cómic puro de 20 páginas. Dominó igualmente la narrativa. También estuvo, por ejemplo, en Tarzán, en tiras. Joe Kubert estuvo en todos los puñeteros formatos que hay. Joe Kubert era un genio. En todas dominaba. ¿Por qué? Porque en todas era capaz de marcar el ritmo, saber las viñetas que necesitaba, saber qué contar en cada viñeta, leía el texto que le entregaban y sabía poder decir aquello. Si este texto que es tan largo le meto una viñeta pequeña con un texto brutal, esto va a ser un ¡pam! Va a cortarlo todo. ¿Qué voy a hacer? Voy a partirlo en una viñeta pequeña de detalle, una mientras corre, por ejemplo, y otra mientras hay una pelea, para extender el texto y que tú leas el desarrollo. Además haya un movimiento viñeta a viñeta y de textos, ese tipo de cosas. Eso es la narración, la narrativa, ¿vale? Es muy básico todo lo que he dicho, muy básico, ¿vale? Hay un montón de libros si queréis leer, hay un montón de vídeos que pueden hablar, hay autores de cómic que podéis, de hecho, podéis preguntarles por redes que os responderán, os intentarán enseñar todo esto, y hay guionistas, pues en España yo os diría siempre que fuerais a guionistas, pues tipo, yo qué sé, David García o el Torres, que es uno de los más grandes que tenemos, Santiago García, perdón, es David Muñoz. Con la nombres otra vez, no se mezcla, como siempre, en mi caso. Pero quiero decir que esto que os he enseñado es un poco, pues, por qué la narrativa cambia según el formato, según el tamaño de la página. De hecho, si ahora mismo cogiéramos una BD y la comparáramos con todo esto, yo creo que... Esperad un momento, ahora que lo pienso. Acabo de acordarme de algo. Vamos a ver otra cosa, y es... Dark Justice. No, tiene formato de álbum, ¿vale? Por el tamaño. Pero esto se publicaba en este formato. El formato revista no voy a buscarla, sí que tengo revistas de 2000 inglesas originales, son más o menos formato revista, para hacer un álbum europeo. ¿Por qué lo he cogido? Para que veáis, esto es una historia continua de revista. Si os fijáis en Dark Justice, la gracia que tenemos con Dark Justice es esto. Esto se publica en una revista, ¿vale? Está publicado en revista, en varias entregas, pero el formato es cómic, parece un cómic book o novela gráfica, como queráis, o VD, ¿de acuerdo? El problema que tenéis con esto es que en realidad sí que hay separaciones, se nota dónde acaban, ¿de acuerdo? Aquí tenéis otro comienzo. ¿Por qué? Acción directa, de repente, texto, narrativa.
narración diferente. Para todo, cambia el enfoque y volvemos. Después volvemos sobre Anderson, pero paramos. Paramos para hablar de otra cosa. Son diferentes. Ya lo veréis. Esto, por eso quería sacar esto último, porque esto es el tamaño de revista y esto funciona diferente. Pero bueno, ya os he dado suficiente la barrila con esto. Pasadlo bien y leed mucho, como digo siempre. Ya siento todo el peñazo, pero es que me apetecía hacer algo así.